Esta es una producción original de PINE, la plataforma de introducción a nuevas economías, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, ADRC, y el respaldo internacional de la Plataforma de Innovación Económica. Este episodio fue producido en colaboración con Gamba Media. Esperamos que para vos sea tan inspirador como lo fue para nosotros. Te damos la bienvenida a Futuros Posibles. ¿Cómo podemos imaginar y crear futuros deseables? ¿Dónde hay señales de que son posibles? ¿Qué conversaciones necesitamos tener para crearlos? Este video podcast fue creado durante el gran encuentro presencial Futuros Posibles, en el que los intercambios fueron tan valiosos que quisimos grabarlos y compartirlos. Te invitamos a viajar por las salas de la histórica Universidad Nacional de Córdoba, escuchando a referentes internacionales y sus disruptivas e inspiradoras miradas sobre las nuevas economías y el futuro de las ciudades, las empresas, el dinero, la educación y más. Esperamos que para vos sea tan inspirador como lo fue para nosotros. Te invitamos ahora a entrar en la sala de reflexión del futuro de la democracia. En ella estarán conversando Mariana Gatas, que es parte de Wellbeing Economy Alliance, y Carlos March, director de Futuro de Fundación Avina. El futuro de la democracia en Futuros Posibles. Bueno, buen día. Gracias por elegir esta sala. Para mí es importantísimo y como que imposible de hablar de nuevas economías sin hablar de democracia. Y yo empecé mi carrera en la política, soy cientista política, trabajé en el gobierno y en políticas públicas. Y creo que en determinado momento, me acuerdo que cuando estábamos discutiendo en las comisiones del Congreso Federal diversas políticas públicas, entendí que aquel espacio era demasiado limitado para la transformación necesaria. ¿Y por qué? Porque en el modelo democrático que tenemos hoy, estamos como que discutiendo estas cosas de forma extremadamente fragmentada, extremadamente acoplada también a los intereses económicos. Y hoy no es exagero decir que 100 corporaciones deciden todo lo que pasa en el mundo, sino que también nuestra forma de producir, de distribuir, de consumir, está causando esa ruptura de representatividad. Hoy vemos en todos los países este pool que tenemos hacia la extrema derecha, después la extrema izquierda, la extrema derecha, la extrema izquierda, y eso que nos muestra que ningún lado va a resolver el problema porque ningún lado está pautando las transformaciones necesarias económicas que están determinando nuestros futuros, ¿no? Y entonces tenemos casi como una ilusión de que uno va a cambiar radicalmente la postura del otro y estamos en este ping-pong. Entonces, para mí es súper importante que hablemos no solamente de un futuro posible a nivel de nuevas economías, sino que entendiendo este juego entre la economía y la política, como uno pauta el otro, pero también como evidentemente la política reglamenta la economía, pero también como la economía determina hoy y limita hoy las posibilidades políticas que tenemos también. Y me gusta pensar no solamente en formas como participativas y otros modelos muy dentro de los encuadres y modelos mentales que ya tenemos, de pensar democracia, sino que pensar una pregunta un poco más allá, que es, ¿qué nos queda después de este modelo de democracia representativa? ¿Cuál es las formas posibles de hecho, quizás cuestionarnos este modelo de representatividad y tenemos más influencia directa en la política, en las decisiones, en nuestro contexto y nuestro territorio, e ingresar a la política, todos nosotros, a partir de este biais de la política como una herramienta de mediación, ¿no? Una herramienta de consenso. Me gusta siempre pensar en una frase muy antigua de Aristóteles, que dice que la política es la búsqueda por la felicidad colectiva.
Y yo veo eso, la política como un medio de consenso, medio de transformación, y por quizás mi participación ya directa en la política, yo también veo como una joven persona que está ahí en este activismo, que podemos tomar la decisión siempre de participar o no participar. Y si no participamos, alguien va a participar por nosotros, no existe vacío de poder. Entonces, siempre me motiva también esa mirada de vernos como, y verme como parte, como un agente político y como parte de esta mediación, de esta conversación, y así podemos mover las cosas un poco más adelante. Buenísimo. Eh, a ver, sí, cuando estábamos pensando un poquito cómo encarar esto, casi es un oxímoron un futuro de la democracia, porque para muchos la democracia no tiene futuro. Entonces, pensar cómo revitalizarla y cómo reconstruirla. Entonces, yo tengo poco vocabulario, así que voy a poder compartir 3 ideas nada más. Y después las otras las construimos entre todos. El primer punto es cómo vinculamos la democracia a la cotidianeidad. Ustedes saben que la región, América Latina, es la población que más cuestiona y más disconforme está con el sistema democrático, y porque no ve la democracia en su cotidianeidad, y cuando la ve haciendo filas en los hospitales durante 5 horas, con suerte. La ve en lo negativo, ¿no? En la inseguridad, etc. Entonces ahí a mí me parece que hay 2 formas de traer de alguna manera la democracia a la cotidianeidad. Una es corriéndonos del paradigma del éxito, ¿no? De acumulación, de fama, para reemplazar el paradigma del éxito por el paradigma del cuidado, que es un concepto desarrollado por Bernardo Toro, un filósofo colombiano, y que lo que plantea básicamente es 4 niveles de cuidado. El cuidado del cercano, ¿no? Del que se sienta a nuestra mesa, de la familia, de los amigos, y ahí la forma de cuidar al cercano es a través de transacciones ganar-ganar. Es decir, cómo salimos de la lógica guerrera del ganar-perder para establecer vínculos donde las partes ganen. El cuidado del lejano, del vecino, del compañero de trabajo, que por ahí no se sienta en nuestra mesa chica, y al lejano se lo cuida con organizaciones comunitarias. Por eso es fundamental fortalecer los clubes barriales, las bibliotecas populares, todo lo que tiene que ver con la organización de la comunidad. El tercer nivel de cuidado, que es el cuidado del extraño. Cómo cuidamos al extraño, al que no conocemos, ¿no? Y se lo cuida a través de la construcción de bienes públicos de calidad, ¿no? Es decir, si yo aporto a la cooperadora de un hospital público, yo no sé quién se atiende en ese hospital público, pero estoy ayudando a que ese hospital pueda prestar un servicio público, un bien público de calidad. Y el cuarto nivel sería el cuidado del planeta, ¿no? A través de los bienes comunes. ¿Saben la diferencia? El bien público es todo aquello que construye el ser humano, el bien común es lo que nos pone a disposición la naturaleza, el recurso de la naturaleza. Entonces, esa es una manera de acercar la democracia a la cotidianeidad. Y la otra forma, un poco lo que decía Marina recién, ¿no? Cómo pasamos de la democracia representativa a otras formas de democracia. Bueno, una es la democracia participativa, y allí hay herramientas construidas por la sociedad civil y construidas por el Estado, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, una audiencia pública o el presupuesto participativo o una iniciativa popular. Esas son herramientas promovidas por el Estado, muchas de ellas reglamentadas, etc. Y después hay herramientas construidas por la sociedad civil que también anclan en las políticas públicas, ¿no? Entonces, no sé, un par de casos para bajarlo a hechos prácticos, como poder involucrarse más allá del voto en la democracia. En la ciudad de Morón, conurbano de la ciudad de Buenos Aires, en su momento un intendente convocó a un proceso
para que la comunidad discuta cómo tenía que ser el contrato de recolección de residuos, ¿no? Que es el contrato de mayor inversión presupuestaria en un municipio. En el conurbano bonaerense funciona un club de 5 empresas que ya tienen repartidas las municipalidades, saben qué municipalidad va a ganar cada empresa, por lo tanto no hay ningún tipo de compulsa, digamos, siempre se licita al tope. Entonces este intendente quería romper el club y convocó a una organización que se llama Poder Ciudadano e implementaron dos instrumentos. Uno, iniciativa popular, para discutir el pliego licitatorio y que no sea direccionado hacia una empresa. Ustedes saben que la forma de dirigir una licitación es un pliego a medida de la empresa que va a ganar. Entonces, en una audiencia pública fue todo el mundo y destruyeron el pliego que estaba propuesto y se modificaron prácticamente la estructura del pliego. Y el segundo herramienta de participación fue un acuerdo, un pacto de integridad firmado por las empresas que participan de la licitación para reforzar los mecanismos de control cruzado. Bueno, este proceso permitió ahorrar 13 millones de dólares, que era prácticamente el presupuesto que tenía ese municipio en materia de salud. Así que imagínense, si en una sola licitación se ahorran 13 millones de dólares, ¿no? Todo el dinero del Estado que se va, a veces no en corrupción, sino en mala gestión. El segundo aspecto que me parece para pensar el futuro de la democracia es el tema de, no sé si leyeron el libro ¿Por qué fracasan los países? Bueno, ella lo leyó seguro. Premio Nobel el año pasado, Acemoglu y Robinson, ¿no? Son los dos autores. Ellos explican por qué hay países que logran tener calidad y bienestar y hay países que fracasan, que no lo logran. Y básicamente es por dos motivos, digamos, porque tenés, o no, decíamos, no tenés institucionalidades inclusivas, tenés institucionalidades excluyentes y tenés un Estado extractivista, ¿no? Un Estado que en vez de agregar valor, se queda con el valor de la comunidad. Entonces, ahí es como empezamos a pensar formas de construir nuevas institucionalidades. Y hay un concepto que en la Fundación Avina nos motiva a pensar, que es la geopolítica colaborativa, ¿no? El concepto de geopolítica por lo general está ligado a la soberanía, a la disputa, ¿no? Es decir, un país ve al otro como un enemigo que lo quiere invadir o un país a ser invadido, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de esa lógica a una geopolítica colaborativa en donde los países se agreguen valor? Y eso bajado a otros espacios, por ejemplo, hay un formato que se encontró de geopolítica colaborativa con los recicladores, con lo que acá en Argentina se llaman los cartoneros, ¿no? La gente que está circulando por las ciudades levantando todo lo que es material reciclable. Bueno, con este segmento lo que hicimos fue básicamente empoderarlos, organizarlos, y se terminó construyendo una red latinoamericana de reciclaje que se integró a un espacio que se llama Latitud R, en donde están las organizaciones donantes de esta agenda, donde hay el Banco Interamericano de Desarrollo, empresas como Coca-Cola, Pepsi, Fundación Avina, y también están integrados representantes de la red latinoamericana en la toma de decisiones. Es decir, los recicladores están decidiendo cómo invertir esos recursos, ¿no? Eso es geopolítica colaborativa, ¿no? Es cómo los distintos actores se pueden agregar valor. Y el tercer punto que quería compartir era ¿para qué hacemos todo esto, ¿no? Las organizaciones sociales y demás. Básicamente es para reducir asimetrías de poder, ¿no? El gran punto acá es cómo la democracia se convierte en un espacio para reducir asimetrías de poder, ¿no? Asimetrías de poder va a haber siempre. El tema es este, es decir, ¿por qué Avina comenzó a colaborar con los recicladores? Bueno, porque en un proceso, ¿no?, de negociación de intereses, en donde están las empresas, en donde está el Estado y están los recicladores, claramente el actor más débil que sufre esa asimetría de poder es el reciclador. Entonces, el tema era cómo encontrábamos
los mecanismos para que ese actor se siente en esa mesa de discusión con la menor asimetría de poder posible. Y hay, digamos, un punto ahí que es muy complicado operar en contextos hostiles para reducir asimetrías de poder, pero no es imposible. Y entonces también pensar esto, ¿no? ¿Cómo podemos, incluso en contextos hostiles, reducir asimetrías de poder y generar participación ciudadana? Y hay un ejemplo bien interesante que ocurrió en el Gran Chaco, del lado argentino, con un predio que estaba prácticamente sin explotación, estaba con bosque nativo en el Gran Chaco, y matan al dueño de esa finca, que era una finca de 250.000 hectáreas, ¿no? En la mitad del lado de la provincia de Chaco, la otra mitad de la provincia de Formosa, y lo matan básicamente para quedarse con el campo. Esta persona prácticamente no tenía herederos, y lo que se hizo cuando nos enteramos de este asesinato fue con una organización que se llama Banco de Bosques, presentar un proyecto al gobierno del Chaco para que se expropie ese predio, la parte de la provincia de Chaco, y se declare de uso social y pase a ser un parque nacional. Bueno, todo eso fue un proceso que movilizó ciudadanía, hubo que juntar la plata para pagar la expropiación, etcétera, etcétera, y terminó convertido por ley nacional en un parque nacional que hoy se llama Parque Nacional del Impenetrable. Es el primer parque nacional, digamos, creado desde la participación ciudadana a partir de un contexto hostil como fue la mafia apropiándose de un territorio para la explotación y no para la preservación. Entonces, con esto, digamos, termino, porque se me acabó el vocabulario. Entonces son estas tres enfoques de cómo poder pensar democracia a futuro. ¿Cómo traemos la democracia a la cotidianeidad? ¿Cómo generamos institucionalidad inclusiva y no estados extractivistas? ¿Y cómo reducimos asimetrías de poder? Yo voy a añadir un elemento a esto y ahí empezamos la charla, que es eso es donde quizás discordamos un poquito. Yo tengo una resistencia muy grande a libros como ¿Por qué naciones fallan? ¿No? ¿Es así en español el nombre? Why Nations Fail. Que tienen un abordaje muy tecnicista y efficiency-based, basado en eficiencia. Esta forma de leer el mundo, ¿no? Y no es por acaso, o sea, cuando estamos en el ámbito de empresas hablando de triple impacto, de cómo equilibrar lucro con impacto socioambiental, el paralelo existe en el gobierno, ¿no? Hoy sería ingenuo decirnos que hoy los gobiernos sirven la función social de promover bienestar para las personas, etc. No, están compitiendo también por crecimiento de la PBI. Y eso uno puede ver en las noticias, ¿no? Si abres las noticias el noticiario de economía o gobierno o política, va a haber reportajes sobre cuánto aumentó la PBI, cuál es la proyección o la inflación, etcétera, etcétera, y muy poco sobre las cosas que importan, de hecho. Entonces, también tenemos una cuestión muy fundamental a contestar como sociedad, que es cuál es la función, cuál es el objetivo de la democracia, de la política, y cómo podemos hacer esto ser vivo y ejecutado, ¿no? en el gobierno. Tenemos algunos ejemplos de países, por ejemplo, que hoy colocaron en leyes, por ejemplo, el derecho de futuras generaciones al bienestar social ecológico, para intentar contornar un poco el arbitrarismo de las políticas públicas y darle un propósito más real y más concreto, ¿no? Y País de Gales hizo eso. Hay otro, Australia, Canadá, Escocia, que también están caminando en esta dirección. Y yo digo eso porque es tan importante, yo creo, en esta conversación sobre democracia,
también pensar a nivel de principios, un poco más filosóficos, cuál es este nuevo pacto socioecológico que estamos construyendo y cuál es el papel de la democracia en esto, cómo la democracia de hecho puede asegurar estos valores, asegurar esta visión de futuros posibles que tenemos y salir un poco de este lugar que está hoy. Desde los años 70, New Public Management surgió en el mundo como una forma de traer los principios de la empresa para el gobierno. Y hay evidencias, yo me acuerdo cuando hice mi máster en gestión pública, en el último semestre, discutiendo New Public Management, llegamos al final, la última semana, a todas las evidencias de por qué no funciona en el sector público y por qué son universos completamente distintos y que esos valores no comportan. Y cómo ha también creado este tecnicismo en el gobierno, donde creemos que hay personas especialistas y personas que viven el día a día, el cotidiano, el problema, ¿no? Entonces estamos siempre en este esfuerzo reactivo de inclusión, cuando podemos tal vez pensar en una forma y otros modelos bien mentales, otros principios, pero que también pensemos en otras estructuras y otras arquitecturas de democracia que ponen las personas como parte integrante y no como los grupos que consultamos ahí al último mes de la consulta pública sobre un determinado proyecto. Entonces también cómo podemos ser más preventivos en eso, cómo podemos ser más proactivos y crear estructuras más horizontales de principio, ¿no? Sí, a mí me parece ahí, Marina, dos temitas para complementar. Uno, esto, cómo se mide el desarrollo, ¿no? Y estos cuestionamientos que está teniendo cada vez más el Producto Bruto Interno como indicador de medición. Porque, por ejemplo, una de las grandes debilidades que tiene el PBI es que si vos exportás un container de muebles de madera, te incrementa el PBI, pero no se registra el pasivo ambiental del bosque que talaste para construir los muebles, ¿no? Entonces, cómo vamos encontrando indicadores que sean mucho más exactos para poder medir no solamente la parte positiva del desarrollo, sino también los pasivos que genera el desarrollo. Ese es un punto fundamental. Y el otro que me parece clave ligado al libro de por qué fracasan los países y demás es que cada vez me parece que el límite entre la política pública y el plan de negocio se va confundiendo cada vez más, ¿no? Elon Musk es un gran ejemplo de eso, ¿no? Hasta dónde el plan de negocio de Elon Musk se mezcla con la política pública. Es la persona que está rediseñando el futuro del Estado de Estados Unidos. Entonces, ese me parece que también es un temazo para abordar cuánto incide la política pública, pero cuánto incide también los planes de negocio de las grandes corporaciones en la vida la cotidianidad de cada uno. Bueno, dinero equivale a poder, que es la realidad hoy. Y lo que está pasando en los Estados Unidos, esa confluencia que estamos viendo, no es nueva también. O sea, como yo dije, 100 corporaciones multinacionales ya dominan el mundo hace una década, muy antes de Trump. Y creo que hoy sí la política está a servicio del capital, a la medida que, como decía, el objetivo de los gobiernos ha sido crecer la PBI, aumentar la competitividad de los países, ¿no? Entonces, esto está mezclado y yo no tengo la respuesta para cómo salimos de eso, porque de verdad hablamos con muchos gobiernos que están así, nosotros tenemos intenciones, queremos proponer algo diferente, pero no podemos si no perdemos competitividad, y eso va a causar una grande crisis económica, va a afectar a las personas que más necesitan de eso. Y entonces decimos que estamos en un momento en que no podemos acelerar el crecimiento económico, pero tampoco podemos sacar el pie del acelerador abruptamente, ¿no? Y necesitamos quizás más acuerdos a nivel global de tomada de decisiones conjuntas para que nadie sea tan afectado por estos cambios que vienen. La otra cosa que creo que también es un dilema en este debate de transición y si la política da cuenta de contestar a los desafíos climáticos que tenemos, es que hay un estudio muy interesante de Club of Rome, que fueron los primeros que publicaron
los límites del crecimiento en 1970. 2 años atrás se cumplió 50 años de este estudio y analizaron los escenarios posibles para los próximos 100 años. Y lo que vieron era que necesitamos en realidad empezar con las políticas sociales, porque necesitamos de cohesión social, que las personas se sientan seguras y con prospectos de futuro para que puedan apoyar políticas climáticas más radicales. Entonces también es importante, me gusta siempre tener este estudio en mente porque los desafíos de hoy son muy grandes y necesitamos de más cohesión social. Hoy tenemos una grande crisis social, de rupturas, de polarización, de todo eso. Y eso es un bloqueo para la capacidad de los gobiernos de llegar a consenso sobre qué política climática queremos. Y bueno, tiene que ver con el combate a la desigualdad y también con esta despolarización social. Saltando de tema, sobre democracia representativa. Hay un estudio, voy a citar otro porque es muy marcado, es un libro que se llama ¿Cómo se tornar un dictador? Algo así. Es como ser un dictador, es algo así. No me acuerdo exactamente del título, hace mucho tiempo que lo leí, pero la tesis es que el modelo más eficiente de gobernanza sería un dictador benevolente. Que es imposible, ¿no? ¿Quién va a ser un dictador benevolente? ¿Y qué quiere decir benevolencia? ¿Para quién? ¿Con quién? ¿Cómo? Es un tema muy complejo. Entonces, cuando estamos hablando hoy de democracia representativa, estamos hablando primero de un modelo en que la mayoría de las personas toman decisiones, por eso los países van a medir como votos, ¿no? Número de votos, puede ser proporcional, puede ser el 50% más uno, pero de alguna manera que un cuerpo razonablemente grande de la población tiene una preferencia política, una preferencia ideológica. Y en la democracia representativa eso significa que yo no voy a tomar decisiones caso a caso, yo voy a elegir a alguien que va a tomar estas decisiones en mi behalf, ¿cómo se dice? Por mí, que va a tomar esas decisiones por mí. Tenemos modelos parecidos en la gobernanza de negocios también, de empresas, ¿no? Tenemos un cuerpo de directores elegidos que están a los intereses de los stakeholders. Y existe una presunción que estas personas, simplemente por ser elegidas, van a siempre tener decisiones éticas de acuerdo con tus preferencias, etcétera, etcétera. Que yo creo que es un poco de una gran ilusión, ¿no? O sea, tenemos que estar abiertos al hecho que podemos tener los checks and balances y accountability y todo eso, y aún vamos a tener un montón de gente que va a tomar decisiones que no vamos a estar de acuerdo, por lo menos un 20% de las veces, ¿no? Entonces, cuando digo ¿qué está más allá de la democracia representativa? Es ¿cuál es este camino? ¿Cómo que podemos sentir que tenemos de hecho más injerencia sobre nuestro futuro, sea con algún mecanismo que contrabalancee este hecho que es real y va a continuar a existir, que es nadie me representa 100%, o cómo repensamos las estructuras para que yo pueda decidir más frecuentemente sobre mi futuro, ¿no? Y en el espíritu ahí detrás de la mujer que preguntó sobre la democracia y la importación y todo eso, el modelo de democracia históricamente sí viene de Europa, que es un modelo totalizador de una manera. Y a mí, o sea, no sé si es cuán factible es, pero me encanta pensar en modelos como del pluriverso y de cómo podemos crear estas estructuras autónomas, de hecho, a nivel más local, donde yo no tengo que tomar decisiones por una persona que no conozco. Ahí pienso yo con un poco más de cuidado y tal vez descentralizar la tomada de decisión de este modelo que tenemos hoy, que es muy federal, centralizado, etcétera, para modelos donde el local tiene más autonomía. Eso puede ser un otro mecanismo, pero
podemos pensar en muchos otros, ¿no? Dos o tres cositas. A mí me parece que estamos como en un momento en donde los escombros de lo que se está derrumbando está tapando los cimientos de lo que está emergiendo. Entonces parece que la democracia no tiene rumbo. En parte es así, porque además las instituciones que nos hemos dado para organizarnos colectivamente están siendo superadas por la realidad, ¿no? Es decir, de las 100 principales economías, más del 50% hoy son corporaciones internacionales, no son estados. Entonces, ¿qué puede regular un estado frente? El otro día estábamos haciendo un estudio. La democracia, el problema de la democracia representativa no es que delegue representación, ¿no? Sino que está delegando poder. El sentido de la democracia representativa es delegar representación, pero que el poder quede en la ciudadanía para poder controlar, etc. Eso funcionaba en la Grecia de 500 años antes de Cristo, donde se inventó la democracia. 270.000 personas, participaba una minoría con vida cívica, porque las mujeres no tenían vida cívica, los esclavos tampoco, y quienes no habían nacido en Atenas tampoco. Entonces era muy fácil, digamos, nombrar representantes y controlarlos. El otro día cruzamos el índice que elabora The Economist sobre calidad de la democracia con cantidad de población de los países y crecimiento poblacional. De los 10 mejores países que califican en ese ranking de calidad democrática, solo 2 superan los 10 millones de personas. Todos los demás países con calidad democrática tienen menos de 10 millones de personas. En América del Sur, el mejor país rankeado es Uruguay, 3 millones de personas. Entonces, ¿cuál es la capacidad de carga que tiene la democracia para no perder calidad? ¿No? Ese es otro punto. ¿Cómo juega ahí el crecimiento demográfico? Ninguno de los países con calidad democrática alta tiene crecimiento poblacional alto. Todos tienen bajo o no tienen crecimiento. Entonces, me parece que hay un montón de factores que ayudan a repensar la institucionalidad de la democracia, pero a mí me parece que la clave es esto, es cómo vamos transitando de esa democracia delegativa, representativa, a una democracia cada vez más participativa. Creo que en el sistema democrático básicamente es el camino que por lo menos tenemos a mano. Después podemos sofisticarlo, no sé, pensar cómo juega la inteligencia artificial, cómo podemos meter la digitalidad en las herramientas de participación para que sean, digamos, más masivas, más pluralistas, etcétera. Digamos, me parece que nos vamos dando herramientas como para poder pensar una democracia mucho más ayornada y mucho más sofisticada. Y después esto, que me da la sensación que lo público siempre va atrás de lo privado, ¿no? Entonces, y lo privado cada vez se concentra más, ¿no? Es decir, a mí me encanta poner el ejemplo de Google. La tecnología, la verdad que nos podría haber dado la oportunidad de generar ni siquiera una sociedad descentralizada, una sociedad distribuida. Internet es un mecanismo, digamos, de distribución, no, ni siquiera de descentralización. Está todo distribuido. Bueno, dijimos, vienen las empresas basadas en la tecnología, podemos romper los monopolios, por ejemplo, no. Sofisticaron los monopolios. Google es un ejemplo de ello. Digamos, antes el monopolio era la información, ¿no? Muy poquitos accedían a la información. ¿Qué hizo Google? Puso la información a disposición de todo el mundo y ahora tiene el monopolio del conocimiento. Sofisticó el monopolio, ¿no? Es decir, ahora accedes a la información que quieras, pero Google concentra el conocimiento de cómo vas a acceder a esos datos, qué datos sabe Google de vos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema, me parece que hay dos desafíos. ¿Cómo renovamos las instituciones y también cómo le damos marco de valores a lo que emerge, a lo nuevo, ¿no? Porque si usamos lo que emerge con la misma lógica de que venimos aplicando, vamos a justamente sofisticar, en el caso de los monopolios, pero la concentración de poder en definitiva. Y cada vez va a haber más asimetría de poder y menos posibilidades de achicar asimetrías. Entonces, me parece que ahí está un poco el desafío. Pensar nuevas institucionalidades, porque hay un montón de cosas que están ocurriendo, ¿no? Pero bueno, están tapadas bajo los escombros. Si te interesó lo que escuchaste, además de compartir este podcast con otras personas para que la conversación se siga expandiendo, te invitamos a ver la publicación con la cosecha de futuros posibles, acceder a clases gratuitas sobre nuevas economías y mucho más en www.nuevaseconomías.com.
@futurospositivos.org.